Español de México, español de España. Hola, soy Yuhu de Corea y quiero hablar bien el español. He aprendido mi español en España, México, Guatemala y Corea. Algunos suscriptores de mi canal han dejado comentarios sobre mi acento español. Algunos dicen que mi acento es como un acento de España, mientras que otros dicen que mi acento es extraño. No sé de dónde viene mi español, pero sé que mi español me falta mucho. Quizás mi español tiene acentos mixtos de diferentes países. Voy a presentar brevemente la historia de mi español. Al principio estaba interesado en el tango y la historia de Argentina, así que veía muchas películas relacionadas. Al ver películas en español, comencé a interesarme por el español. En 2015 aprendí español por primera vez durante 2 meses y medio mientras estaba de vacaciones en Valencia, España. Después de no estudiar español durante mucho tiempo, comencé a aprender español en serio mientras viajaba a Guatemala y México durante varios meses. En particular, he estado en España 4 veces y he pasado varios meses en México, así que creo que mi español fue influenciado mucho por estos 2 países. Así que hoy les voy a hablar de la diferencia en el español entre México, América Latina y España que sentí. Este video será explicado con mi punto de vista como una coreana o una estudiante de español. Y me gustaría informarles de antemano que puede ser diferente a sus pensamientos porque comparte mis experiencias y sentimientos subjetivos. Entonces, ¡vamos! ¡Yuhu! Número 1. Pronunciación. Creo que la diferencia más obvia es la pronunciación de la C y Z. Al pronunciar estos, en América Latina se pronuncia como sa, se, su, si. En España se utiliza la pronunciación th como sa, se, su, si. La palabra cerveza, por ejemplo, se pronuncia cerveza en América Latina, pero cerveza en España. La pronunciación de doble L, ya, ye, yu, yi, también difiere de un país a otro. Algunos países como México, Colombia y Venezuela, el sonido z se usa y se pronuncia como ya, de, yo, sí. Pero en Argentina, shi se pronuncia como sha, she, shu, shu, si. En España se pronuncia como ya, ye, yu, y. Por ejemplo, en México, cebolla. En Argentina, cebolla. Y cebolla. En España, está lloviendo en Sevilla. Está lloviendo en Sevilla. Está lloviendo en Sevilla. ¿Es correcto? Además, en América Latina parece haber un caso en el que la pronunciación de la S se omite al final. Por ejemplo, hablamos. Gracias. Más o menos. ¿Estás cansado? ¿Lo entiendes? Significa que estás cansado.
Además, como América Latina, la pronunciación de la S a menudo se omite al final. Buenos días. Gracias. Adiós. El español latinoamericano tiene un tono amplio. Cuando escucho su conversación, me suena como una canción con una melodía. Creo que muchos coreanos que estudian español se sienten así. El coreano suena con tonos monótonos, entonces el español suena más como una canción para los coreanos. Los españoles parecen tener un tono bajo y tranquilo. He visto muchos dramas de Netflix para estudiar español y cuando veo dramas mexicanos y españoles, la diferencia de acento me resulta interesante. No hablo bien el español, pero si sigo el sentimiento es así. Es cierto que la vida no era fácil para nadie, pero mucho menos si eras mujer. Necesito que me hagas un favor, que me acompañes el fin a Oaxaca. Número 3. Expresión. Primero, cuando dices algo lindo y bueno, los mexicanos dicen ¡qué padre! ¡Qué chido! Por otro lado, los españoles dicen mucho ¡qué guay! En segundo lugar, en México, güey se usa a menudo, pero en España, tío, tía, colega se usa comúnmente. El tercero es el verbo coger. En España se utiliza mucho el verbo coger. Coger el taxi, coger el metro, coger mi bolsa, pero en Latinoamérica esto es... Cuando estaba en México y Guatemala, usaba mucho la palabra coger, pero todos me miraron con extrañeza. Los coreanos deben prestar atención con esta palabra. La cuarta expresión diferente es ito, ita. En México, cuando llaman a algo amigable, usan bla bla ito, bla bla ita después de las palabras. Se agrega después del nombre de la persona o del objeto. Por ejemplo, Pedro, Pedrito. Juan, Juanito. Abuela, abuelita. Agua, agüita. Y ahorita. Finalmente, vale o sale. La expresión vale se usa mucho en España. Mucho, mucho. Mucho, mucho, mucho. Vale, vale. Vale, 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 venga. Pero mis amigos mexicanos dicen mucho sale en lugar de vale. Otros mexicanos dicen mucho sale. Hoy hablamos sobre las diferencias entre el español de México, Latinoamérica y el de España, que sentí mientras viajaba y estudiaba. Algunas personas piensan de manera diferente porque es mi experiencia y sentimiento personal. No dude en compartir sus pensamientos por los comentarios. Conclusión de hoy. Yo quiero hablar bien en español. Espero que disfruten este video. Muchas gracias y que tengan un día maravilloso. Nos vemos muy pronto. 또 만나요. 안녕. Está lloviendo en Sevilla. Está lloviendo en Sevilla. Está lloviendo en Sevilla. Está lloviendo en Sevilla.